Y para esta oportunidad hemos coordinado con los estudiantes y presentar un tema que involucre a todos los alumnos, desde los primeros ciclos, ¿no?, hasta los últimos ciclos, y podamos tener una visión holística respecto a la carrera de Ingeniería Civil y cuáles son los enfoques vigentes que se vienen implementando en los nuevos planes de estudios, tanto aquí en Cajamarca como en el país y también, por supuesto, en el extranjero. ¿Cuál es la visión que se tiene de los profesionales y los académicos con respecto a la carrera de ingeniería en el corto, mediano y largo plazo? Y por qué no decir en el largo alcance también. Bien, entonces el día de hoy vamos a desarrollar esta charla, esta conferencia, mostrando algunas de las obras que los ingenieros diseñamos, conceptualizamos, construimos y luego hacemos la operación y mantenimiento. Llámese, por ejemplo, obras de infraestructura vial, como puentes, como carreteras, como obras de saneamiento, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas, de agua potable, aguas residuales, y también obras emblemáticas, como por ejemplo la ópera de Sydney, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, unas estructuras especiales, por no decir caprichosas en el diseño y la construcción, como unos paraboloides en revolución, que son cáscaras muy delgadas. Y en el caso de nuestra región andina, vamos a seguir también utilizando los materiales tradicionales, como la tierra, ¿no?, el adobe, la piedra, la madera, en diferentes tipos de edificaciones y construcciones. Quiero iniciar mi conferencia rindiendo homenaje, en primer lugar, a los dos estudiantes caídos en estas últimas semanas, a Brian y a Inti, que no debería jamás ocurrir estas situaciones. En este momento el Perú está viviendo situaciones muy difíciles y requerimos, por supuesto, la calma, requerimos la comprensión y básicamente la unión de todos los peruanos. En este momento está asumiendo la presidencia de la República el nuevo presidente, es un ingeniero, y como ingenieros tenemos que dar muestras justamente de nuestra formación académica, tanto en el plano académico, en el plano intelectual, como ciudadano. Y también quiero rendir homenaje a este brillante artista que con él conversamos para hacer el diseño y luego la construcción del mural que nos identifica la Facultad de Ingeniería. Este homenaje lo rindo al artista plástico Miguel Ángel Díaz Dávila, con quien tuvimos la oportunidad de compartir no solamente temas de carácter histórico, de carácter artístico, sino también desde el punto de vista académico y la conceptualización que él tenía de la ingeniería. Y justamente con él compartíamos cuando diseñamos el mural, el cual está construido en el pabellón 1A, y decíamos con él, hay que expresar en este mural aquello que nace de lo más profundo de los ingenieros. En primer lugar, esa vocación por el emprendimiento, por el estudio. Y en la parte de la izquierda tenemos a un estudiante y creímos por conveniente que ese estudiante desarrolle un conjunto de ecuaciones, y aquí está la ecuación de Duhamel, por ejemplo, es una ecuación que utilizamos en la ingeniería sísmica para un movimiento amortiguado o subamortiguado, y una parte de la ecuación de Bernoulli que también utilizamos en hidráulica. Entonces, el estudiante que se encuentra en la parte de la izquierda justamente está adquiriendo los conocimientos. Esos conocimientos que ahora los docentes tenemos que presentarlos en un escenario de gestión del conocimiento. El alumno ahora tiene las posibilidades, las grandes posibilidades y las grandes ventajas de adquirir ese conocimiento de diferentes fuentes, ya sea fuentes de información primaria, fuentes de información secundaria, fuentes internas, fuentes externas. De tal manera que ahora el estudiante de la carrera de ingeniería ya no tiene limitaciones como lo teníamos nosotros antes, hace unos 20 años, 30 años, 40 años quizás, cuando no teníamos estas facilidades y estas herramientas de la tecnología. Por lo tanto, la base conceptual del conocimiento del estudiante está aquí en el estudio. Cuando el estudiante haya adquirido esos conocimientos bajo una rigurosidad y una responsabilidad académica, el estudiante lo va
a plasmar esos conocimientos ya en aspectos tangibles, en productos o en todo caso en entregables, que pueden ser, por ejemplo, planos, que pueden ser obras de infraestructura. Y creímos conveniente si nosotros trazamos un eje en el centro, hacia la izquierda tenemos una construcción que corresponde a la época republicana. Esta es la cúpula de la iglesia de Belén, en el complejo arquitectónico de Belén, que los cajamarquinos tenemos una maravilla, una joya arquitectónica. Y en la parte de la derecha, dijimos también en aquella oportunidad, cuando estábamos construyendo este mural, plasmar una estructura que sea emblemática de la educación. Y creímos por conveniente colocar aquí el edificio emblemático del Ministerio de Educación, el que está ubicado en San Borja. En realidad es un caos de libros, ¿no? Es un caos de libros superpuestos, pero dijimos, ese edificio es emblemático de la educación y también tenemos que colocar. En la parte inferior, en la parte central, tenemos los instrumentos que nos edifican los ingenieros, tanto en el dibujo, que son, digamos, instrumentos convencionales, el compás, y un instrumento que ya es de tecnología, ¿no? Última, una de las últimas tecnologías, como lo es la estación total, el GPS, etc. En la parte de la izquierda se encuentra otra de las obras emblemáticas. La única estructura del vestigio inca que tenemos los cajamarquinos es el cuarto de rescate, con estas hornacinas en forma trapezoidales, con estos muros de piedra. Y dijimos también que tenemos que plasmar en este mural una obra emblemática de la ingeniería hidráulica de la época pre-inca, 1500 años antes de Cristo. Y acá tenemos el acueducto Cumbemayo, con sus disipadores hidráulicos, con sus ensanchamientos, etcétera, etcétera. Lo plasmamos acá, este es el acueducto Cumbemayo. Y en la parte de la derecha, en esa época se estaba terminando de construir el puente colgante más largo del Perú, el puente Billingsburg, ubicado en Puerto Maldonado. Y dijimos, hay que colocar esa obra emblemática del Perú, con esas torres que soportan a los cables catenarios y las péndolas, las cuales están debidamente fijadas al tablero del puente. Y en el caso de infraestructura vial, las carreteras que se construyen utilizando asfalto con tecnología de última generación. Esto es justamente lo que quisimos plasmar en esta obra, la cual se encuentra en el pabellón 1A, y esta obra, este mural nos identifica como docentes y como alumnos de la carrera de ingeniería. En la parte superior justamente estamos haciendo el trazo, el dibujo de las letras UNC, Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil, construyendo el futuro. Y cuando fuimos director de escuela también dejamos este proyecto de lo que está construido en el patio de ingeniería, en el patio principal de ingeniería. La rueda, la estación total, el profesional de la ingeniería con los planos, ¿no? Con los planos que está verificando justamente sus puntos con este nivel óptico. Y la rueda de ingeniería que se encuentra ubicado sobre el edificio de la facultad. Naturalmente que estas obras lo hicimos ya con nuestro decano, que en paz descanse. También quiero rendir homenaje al ingeniero Héctor Pérez Loaiza. Y cuando nosotros iniciamos esta parte, mucho más antes, también al ingeniero Carlos Esparza. Fueron brillantes maestros de la Facultad de Ingeniería, que Dios lo tenga en su reino. Y con ellos iniciamos esta base conceptual de lo que deberíamos nosotros tenerlo como elementos que nos identifiquen como estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería. Con relación a las definiciones de ingeniería, tenemos que involucrar el objeto y el alcance de la responsabilidad, cuáles son los roles y funciones del ingeniero y cuáles son las competencias requeridas que tiene que el futuro ingeniero acceder y fortalecerle para que pueda ejercer la carrera de ingeniería de una manera eficiente. Hay varias definiciones de ingeniería, depende de los enfoques. Por ejemplo, tenemos definiciones relacionadas específicamente en el campo de la infraestructura vial, ¿no? En el campo, por ejemplo, de las carreteras, nos dan un enfoque muy relacionado al campo de la infraestructura. Tenemos, por ejemplo, en el caso de edificaciones, tenemos en el caso, por ejemplo, de obras hidráulicas, y voy a hacer referencia a aquellas definiciones que tratan de involucrar de una manera general y de una manera completa a la definición de la ingeniería. Y en esta lámina voy a hacer referencia a la definición que nos presenta la Accreditation Board for Engineering and Technology
de USA, de los Estados Unidos, de Norteamérica, es decir, lo que se conoce como la BET. La BET, estimados jóvenes y colegas, es la institución del más alto nivel en el mundo en materia de acreditación de las carreras de ingeniería. En el Perú están acreditadas la carrera de ingeniería civil por la BET, de la UNI y de la Católica. Y lo define la BET a la ingeniería como la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales, adquiridos mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se aplica con buen juicio a fin de desarrollar las formas en que se pueden utilizar de manera económica los materiales y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la comunidad. Me encanta esta definición porque la BET dice, primero, si usted quiere conocer, tiene que estudiar. Y el estudio nos va a llevar a la sabiduría. La sabiduría, yo diría que es la sumatoria, es la expresión matemática del conocimiento más la experiencia. Y tenemos la experiencia y la práctica, que aquí tenemos la sabiduría. Entonces, desde el punto de vista filosófico, la BET involucra, o en todo caso considera, que la ingeniería es una filosofía, es un amor al conocimiento. Bien, y si no tuviésemos ese amor al conocimiento, no podríamos entender cuáles son las fuerzas que actúan, por ejemplo, en una estructura posttensada, en un viaducto. ¿Cuáles son los componentes que van a estar incluidos en estos procesos constructivos? ¿Cuál va a ser la tecnología a utilizar para poder ir ensamblando cada uno de los elementos segmentados, por ejemplo, de estas estructuras posttensadas? O en el caso de un puente, por ejemplo, metálico, ¿cuáles van a ser las fuerzas que van a actuar cuando este puente trabaje en arco? Y sabemos que las fuerzas estos puentes en arco trabajan muy bien a la compresión. O en todo caso, ¿cómo va a ser el proceso, por ejemplo, de encofrado de esas cáscaras, ¿no es cierto? De esos cascarones de concreto, muy delgados, de 8 centímetros. Y la colocación de los puntales y de los elementos que van a conformar los encofrados. ¿Cómo van a trabajar y cómo van a actuar frente a las cargas gravitacionales estas estructuras que están en planos inclinados haciendo un ángulo con la horizontal? El ingeniero Hardy Cross, brillante ingeniero, tanto sus aportes a la ingeniería estructural cuanto a la ingeniería hidráulica, manifiesta que es el arte de tomar una serie de decisiones importantes, dado un conjunto de datos incompletos e inexactos, con el fin de tener o de obtener para un cierto problema, de entre las posibles soluciones, aquellas que funcionen de la manera más satisfactoria. Esta definición, por ejemplo, es muy importante porque Hardy Cross dice, para la ingeniería, cuando hay problemas que tengamos que resolver, hay un conjunto de datos que no son exactos e incompletos y que tenemos los ingenieros que hacer modelamientos, tenemos que hacer simulaciones, tenemos que emplear algoritmos, tenemos que emplear ecuaciones matemáticas. ¿Con qué fin? Con el fin de solucionar y dar respuesta. Esto está más orientado a la parte de las matemáticas. El Canada Council Professional Engineering define a la ingeniería como cualquier acto de planificación, proyecto, composición, evaluación, asesoramiento, dictamen o supervisión o gerenciamiento de lo precedente que requiera la aplicación de los principios de la ingeniería que conciernen a la salvaguardia de la vida, la tierra, la propiedad, intereses económicos, bienestar público y el medio ambiente. El enfoque que le da el Canada Council es justamente la conservación de los ecosistemas, el tratamiento del medio ambiente, porque los ingenieros vamos a intervenir y vamos a alterar el medio ambiente. En la medida que los ingenieros evaluemos y mitiguemos esos impactos, entonces los actos de planificación para la implementación del proyecto van a estar orientados a una mejor solución, a una mejor respuesta. Entonces ya se pueden imaginar, estimados jóvenes, cuáles van a ser esos análisis, esos estudios, estos algoritmos, por ejemplo, para estudiar, diseñar y luego construir estas grandes estructuras subterráneas. Por ejemplo, aquí tenemos túneles que pueden ser también incluso estructuras subterráneas para poder derivar aguas, ¿no?, de lluvia, las aguas pluviales, hacia sistemas, ¿no?, de recolección de aguas pluviales, o cualquier obra de infraestructura subterránea. Edward Crick, brillante ingeniero industrial, tiene varios libros. Les recomiendo que lean El diseño de la ingeniería, Ingeniería de métodos, Ingeniería y alcance, Ingeniería y desarrollo. Tiene varios libros el ingeniero Edward Crick.
Y manifiesta Edward Krieg que la definición de ingeniería es una profesión principalmente relacionada con la aplicación de cierto volumen de conocimientos, habilidades, ciertas habilidades y un punto de vista en la creación de dispositivos, procesos y estructuras empleadas para transformar recursos, llevándolos a formas que satisfagan las necesidades de la sociedad. ¿Cuál es el enfoque que le da el ingeniero Edward Krieg? Que la ingeniería es una profesión y nos diferenciamos de los que aquellos que tienen digamos, una formación de mando medio, de mando técnico, porque nosotros somos profesionales. Y esos conocimientos que son adquiridos durante los 10 ciclos académicos, durante los 5 años de estudios en la universidad, van a transformar. Cuando queramos tener una obra, un puente, una carretera, un sistema de agua potable, vamos a transformar. ¿Cuáles son los aspectos o recursos que se van a transformar? Por ejemplo, los materiales, por ejemplo, los insumos, la utilización de recurso humano, la utilización de equipo y tecnología, para tener como producto final el reservorio, el puente, la carretera. Ese es el enfoque que le da Edward Krieg. Por eso les decía, en esta conferencia quiero presentar los enfoques que son los más pertinentes en el caso de la ingeniería. Esos enfoques están relacionados con las técnicas de diseño, con la base conceptual del conocimiento, para justamente dar respuesta a estos caprichos, por ejemplo, de la arquitectura. Estos son los caprichos arquitectónicos, y que los ingenieros tenemos que estar a la altura para resolver lo que podría decir los caprichos arquitectónicos. ¿Por qué? Porque esta forma arquitectónica, esta forma geométrica, ¿no? Esta planta de distribución de esta estructura está en coordinación, en armonía, por ejemplo, con el medio ambiente. De tal manera que rompemos con aquello que solamente conocemos de una manera tradicional, una planta regular, una planta rectangular o cuadrada. North American Free Trade Agreement, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, definen a la ingeniería como cualquier acto de planificación, proyecto y asesoramiento. También recogen y acogen la misma definición de Edward Krieg. Perdón, no de Edward Krieg, sino de aquí, del Canada Council. La misma definición. Pero lo he tomado en consideración para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las funciones del ingeniero? Las funciones del ingeniero dentro de las que están allí expresadas, como investigar, desarrollar, diseñar, producir, operar, gerenciar, administrar, mantener, conservar, etcétera, etcétera, son las que nos conducen al ejercicio en la praxis de todo aquello que hemos aprendido en nuestras aulas universitarias. Por ejemplo, acá tenemos una estructura complicada, por supuesto, desde el punto de vista del diseño y también del proceso constructivo, como un viaducto, que podemos tenerlo en un plano, en segundo plano, tercer plano, como lo hay, por ejemplo, en los aeropuertos, cerca de los aeropuertos en los Estados Unidos, en Miami, en New York, o en todo caso en París. Estas estructuras, después de que se hayan construido, tienen que ser mantenidas, tienen que ser operadas. Por ejemplo, en el caso del Perú hay una tendencia a que la infraestructura vial sea concesionada. El concesionario tiene que conocer cuáles van a ser los aspectos con los cuales esas estructuras van a lograr su operación y mantenimiento. Los alcances de la ingeniería. Hagamos un esbozo de los alcances de la ingeniería aplicando de repente o utilizando uno de los factores de éxito de los proyectos que nos plantea el PMBOK, el PMBOK, el Project Management Body of Knowledge. Y nos dice que primero tenemos que identificar los problemas y necesidades de la sociedad. Esa identificación de problemas y necesidades de la sociedad está en concordancia con lo que plantea el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Saben ustedes que el Sistema Nacional de Inversión Pública se deroga y tenemos ahora el nuevo sistema de programación multianual de inversión pública. ¿Y cuál es el enfoque que tiene el sistema de programación multianual de inversión pública? Reducir las brechas en salud, las brechas en saneamiento, las brechas en infraestructura. Identificamos el problema y conocemos y cuantificamos las necesidades de la sociedad. ¿Por qué? Porque los ingenieros, nuestras obras son visibles. Las obras que hacemos los ingenieros son tangibles. Es decir, nuestro producto puede ser
puede ser utilizado, puede ser apreciado por la comunidad. Si construimos una pista, esa pista entra en servicio para la comunidad. Si construimos un sistema de agua potable en una comunidad rural, ese sistema entra en servicio para la comunidad. Si construimos un colegio, ese colegio, esa infraestructura entra en servicio para la comunidad, para transformar las materias, productos, de acuerdo a las especificaciones de un proyecto. En consecuencia, primero tenemos que tener claro el proyecto y luego tenemos que tener claro lo que es obra, para plantear soluciones con enfoques de costo, calidad, tiempo y alcance. Estos son los 4 factores de éxito que nos plantea, por ejemplo, el PMI con respecto a la solución de los problemas de ingeniería. De tal manera que la construcción se haga con una realidad, ¿no? De acuerdo al enfoque de la demanda, de acuerdo a lo que requiere el diseño. Y ahora tendremos herramientas muy poderosas para que nos puedan ayudar a que ese diseño sea mucho más eficiente. ¿Y cómo logramos en ese planteamiento de soluciones? A partir de la investigación, a partir del conocimiento, a partir de la aplicación de las técnicas, para tener esos servicios y la utilización de los productos y herramientas de una manera adecuada. Desarrollamos y empleamos conocimientos y técnicas para participar en las soluciones de problemas. Y en la especificación de soluciones logramos tener la sostenibilidad de los proyectos, que es un enfoque sumamente importante para garantizar que ese proyecto tenga la durabilidad de acuerdo al horizonte de diseño. El conocimiento y la toma de decisiones se tiene que hacer con responsabilidad. Esa información que lo podemos encontrar de una manera aleatoria en la nube, tenemos que procesar, porque los datos sabemos que vienen del environment, del entorno, y ese entorno es cambiante. Por eso que nuestra carrera de ingeniería es cambiante, es dinámica, no es una carrera estática, no es lo mismo que lo que dictamos hace 40, 50, 20 o 30 años, lo que estamos dictando ahora. ¿Por qué? Porque el conocimiento es cambiante. Les recomiendo que lean esos 3 libros, PowerShip y Future Shock, El choque del futuro y El poder del cambio, de Alvin Toffler. Yo, para esta diapositiva, estoy utilizando del libro de Third Way, La tercera ola. Y lamentablemente ya falleció Alvin Toffler en el año 2006, brillante estadístico, sociólogo, filósofo americano, y manifestaba Alvin Toffler, futurólogo incluso. Decía Alvin Toffler que en este milenio existirán 3 tipos de naciones. Aquella que va a lograr su posicionamiento, su empoderamiento y su liderazgo, aquellas que tienen conocimiento. Es decir, su poder va a estar basado en el conocimiento. Caso del Japón, por ejemplo. Caso por los países adelantados del primer mundo. Suiza, Suecia, Estados Unidos. A diferencia de Estados Unidos con Japón, Japón no tiene nada más que japoneses, agua y temblores. ¿Y por qué Japón es una potencia mundial? Porque su poder está basado en el conocimiento. Estas son las naciones que van a tener primacía en este milenio. Hay un segundo grupo de naciones, que entran a la dinámica, al camino, a la vía de la industrialización. Caso, por ejemplo, de México. Caso, por ejemplo, de Brasil. Tanto en México como Brasil, por ejemplo, están ensamblando y fabricando componentes de motores, de reactores, ¿no? En México y en Brasil. Y habrá un tercer grupo de naciones, aquellas que van a sobrevivir sobre la base de la explotación de sus materias primas, caso del Perú. Nosotros sobrevivimos, miren ustedes, frente a esta semana crítica que estamos viviendo. ¿Cómo ha caído la bolsa de valores? ¿Cómo ha caído el Producto Bruto Interno? ¿Cómo se ha desestabilizado la economía? ¿Cómo ha subido el dólar? ¿Por qué? Porque nuestro país depende solamente de la explotación, de la venta de la materia prima. Caso de los minerales, ¿no? Materia prima, sin transformar. Cuando el país transforme esa materia prima, ¿no? Y vende al exterior con tecnología, ya tendremos un país poderoso. Es decir, si en lugar de vender el cuero, vendiéramos zapatos con tecnología y con calidad, zapatos con calidad, fabricados con tecnología, tendríamos un país poderoso. Si en lugar de vender oro en bruto, vendiéramos joyas, fabricáramos relojes, tendríamos un país como Suiza. Suiza no tiene oro.
y es el país más poderoso en producción, por ejemplo, de relojes y de joyas. Peter Drucker, otro brillante pensador, administrador austriaco, tiene varios libros. Por ejemplo, La sociedad postcapitalista, El gerenciamiento de la administración en la nueva sociedad y Gerenciamiento. Tiene como 12 libros muy buenos. Lo que les estoy mostrando son 3 en materia de gerenciamiento. Que la sociedad futura será una sociedad del conocimiento y que el recurso clave será el conocimiento de los trabajadores, los cuales van a formar el grupo dominante de una población activa. En el caso de la universidad, yo diría que el recurso clave será el conocimiento de los estudiantes, quienes formarán el grupo dominante, el grupo que va a marcar la pauta en el caso de los planes de estudios de la facultad o de las carreras de ingeniería. Entonces, ¿cómo los ingenieros podemos construir estas maravillas, estas obras maravillosas? Por ejemplo, para regular el recurso hídrico, aguas abajo y también aguas arriba, generar ecosistemas, ¿no? Tener una infraestructura para luego generar energía, ¿no? Y posibilitar que este recurso hídrico sea correctamente utilizado, tanto para fines para consumo humano como para fines agrícolas, a través de estas obras, de estas estructuras hidráulicas, teniendo el conocimiento. El modelo de formación que tenemos ahora establecido en nuestra universidad, tanto en pregrado como posgrado, es el desarrollo por competencias. Por eso que nuestro sílabus tiene ese enfoque por competencias. ¿Y cuál es la competencia o competencias que nosotros deseamos adquirir en el caso, o perdón, deseamos sí, adquirir con nuestros estudiantes? Después de hacer, por supuesto, un monitoreo, una evaluación, que tengamos que ofrecer un conocimiento holístico, completo, general, ¿no? Ahora ya no podemos esconder, ya no podemos guardar conocimiento. Ese conocimiento tenemos que generarlo, ¿no? Generarlo y presentarlo desde un punto de vista holístico, para que la aplicación de ese conocimiento sea en contextos realistas. Y la aplicación en contextos realistas nos van a generar competencias de egreso. Esas competencias de egreso se van a medir cuando el estudiante que esté trabajando en una empresa, en una institución pública o privada, generen competencias profesionales. Va a alimentar esas competencias la práctica profesional permanente. Es decir, como lo que siempre les digo a mis estudiantes, lo que estamos indicándoles acá en clase, en la universidad, contrástelo con la práctica profesional, compárenlo, investíguenlo, ahonden sus conocimientos, ¿no? Porque de repente podemos estar equivocados. Y a partir de las competencias profesionales, ustedes ya cuando ejerzan la carrera de ingeniería, entonces ustedes van a poder comparar. Y ahí tendremos una competencia, o una de las competencias con las cuales tenemos que posicionarlas, como competencias técnicas, por ejemplo, en el diseño, evaluación de proyectos, cálculos, dirección de operaciones, sistemas, optimización. Y al hablar de optimización, ahí tenemos que evaluar o en todo caso considerar 2 aspectos fundamentales, ¿verdad? Porque estamos frente a un problema de optimización, frente a un problema de investigación operativa, la maximización o la minimización. Depende, por supuesto, de cada especialidad. ¿Cuáles son los factores que debemos de maximizar? Los factores positivos. ¿Y cuáles son los factores que debemos reducirlo? Los factores negativos, las pérdidas, ¿no es cierto? Lo que no se produce, lo que no da valor. El estudiante de ingeniería tiene que estar en una dinámica de autoaprendizaje para contrastar lo que dice su profesor y mantenerse actualizado, tanto docentes como alumnos. 3, la ética profesional. Esto sí es un tema clave. Esa es la lección que hemos recibido, tanto los políticos y la sociedad en conjunto, de esta última semana, que la población ha salido, y sobre todo los estudiantes, a decir: no queremos corruptos, no queremos ingenieros ladrones, no queremos profesionales corruptos, no queremos políticos que nos roben al país, queremos profesionales con calidad, con ética profesional. Ya la sociedad no acepta, no tolera la mediocridad. No tolera, no acepta la incompetencia y peor, la corrupción. La capacidad de informar y de recibir información ahora es extraordinario. El deber que tenemos los docentes es justamente dar esas líneas de comunicación para que el estudiante pueda investigar, y la ingeniería se hace con trabajo en equipo. Entonces ahora tenemos filosofías, tenemos metodologías del trabajo en equipo, la capacidad de asumir responsabilidades,
¿no? De trabajos en equipo para un fin común. Cuando hacemos, por ejemplo, una sesión ICE, Integrated Concurrent Engineering, sesiones ICE. ¿Qué hacemos con las sesiones ICE? Integrar de una manera concurrente a toda la ingeniería. Cuando hacemos esas sesiones ICE, por ejemplo, en Build Run, aplicando BIM o Lean Construction, justamente hacemos esto. Y la innovación, la capacidad de proponer y desarrollar nuevas formas. Esa innovación incluso está amparada ahora en normativa como la ley de contrataciones y también en la normativa en materia de inversión pública. Y ser emprendedores para poder desarrollar esas iniciativas. A los estudiantes les decía, acá tienen temas de investigación para sus tesis. Sean innovadores. Esas iniciativas desarróllenlo para poder presentar propuestas en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el campo de la ingeniería, asumir riesgos y también liderazgo. Yo apuesto 1.000.000 de veces a la N por aquella persona que hace, ejecuta y se equivoca. Yo no apuesto por aquella persona que está en el balcón observando que se cometan errores, porque eso es riesgo, eso es liderazgo. En el sistema de competencias sustentables aquí tenemos una base de soporte. Las competencias técnicas, el autoaprendizaje, la ética profesional, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la innovación y el emprendimiento, las cuales se involucran y se interrelacionan unas con otras, generando acá una retroalimentación que sustenta las competencias en la vida profesional. Lo que hablamos de una manera general, el feedback, es la retroalimentación. Características principales en lo que estamos en este momento ejerciendo la carrera de ingeniería y lo que viene más adelante, que ya no va a haber fronteras, ya no va a haber limitaciones para adquirir conocimiento. El conocimiento ahora está más rápido y más accesible y con menos esfuerzo y con menos dinero. Yo recuerdo cuando era estudiante y teníamos que irnos a estudiar estructuras en nuestra biblioteca, solamente teníamos 1 o 2 libros, por ejemplo, de concreto, por ejemplo, de Winter. 2 libros de Winter, nada más. Teníamos, por ejemplo, de Sotelo Ávila para hidráulica, 1 o 2 libros. Había, por supuesto, mucho más esfuerzo que hacer, ¿verdad? La movilidad es ascendente y disponible en virtud, porque la educación va a ser cada vez más fácil y más accesible para poder adquirir ese conocimiento. Pero también podemos tener altas posibilidades de fracaso. ¿Cuándo? Cuando ese conocimiento no es aplicado y no es utilizado correctamente. Y acá va un secreto que siempre les he dicho. ¿Cuál es el secreto para lograr el éxito? El éxito, para lograr el éxito, solamente hay 3 secretos. Estudio y más estudio. Cualquiera puede adquirir los medios de producción. Nosotros podemos diseñar esas estructuras, lo que antes para nosotros era complicado, por supuesto, hacer, por ejemplo, líneas de influencia desde el punto de vista estructural, el cálculo de los momentos inflectores en estos voladizos, pero ahora tenemos pues unas herramientas extraordinarias para poder rápidamente calcular, ¿no es cierto? Incluso ver el modelamiento, hacia dónde puede esa estructura colapsar. Roles de la ingeniería. Actualmente las universidades preparan estudiantes de ingeniería para que puedan asumir más adelante nuevos roles en el campo profesional. Esos roles son habilidad para preparar al profesional en desarrollar nuevas destrezas, manejar nuevos conceptos, es decir, aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje. Esos nuevos conceptos. Aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje, para poder abordar las nuevas situaciones durante la vida, el trabajo en equipo con liderazgo, y no vayan a pensar que porque lo he puesto al último no tiene importancia o relevancia. Justamente lo he puesto al último para darle ese énfasis, que la ética y la responsabilidad es lo que exige ahora la comunidad. En resumen, aprender durante toda la vida. Con la llegada del nuevo milenio, dijo Neil Armstrong, este es un pequeño paso para el hombre, pero será un gran salto para la humanidad. Este gran salto para la humanidad, estimados jóvenes, colegas, ese es el salto que tenemos que dar nosotros ahora en nuestra universidad, ¿no? Cuando estemos ejerciendo nuestra profesión, egresados de nuestra universidad, hemos dado un gran salto porque hemos adquirido esos conocimientos en las aulas universitarias y que lo estamos ejerciendo nuestra profesión con dignidad, con ética, con capacidad, con responsabilidad, y estamos a la altura de las necesidades, del requerimiento de la población. La civilización del conocimiento cada vez, estimados jóvenes, se va a ir posicionando con más fuerza.
En otras palabras, ya no cabe la posibilidad de que hagamos algo, ¿no?, que sea de una manera improvisada, que diseñemos algo que no esté acorde con una normativa o con una base conceptual del conocimiento. La formación profesional se ha convertido en digamos, en una interrelación, pero no solamente de estudio. El estudiante, el profesional, tiene que compartir actividades, por ejemplo, recreativas, artísticas. Entonces, los conocimientos que lo va adquiriendo permanente, sistemática y progresivamente en las aulas universitarias, tiene que, por supuesto, ir retroalimentándolos, fortaleciendo capacidades con otras actividades propias, inherentes de la función humana, deporte, recreación, cultura, ¿no? Estimados jóvenes, el ingeniero tiene que ser culto por función inherente, culto por función inherente. Y cuando un ingeniero promueve, cultiva un arte, música, teatro, pintura, esa persona es muchísimo más sensible. Está demostrado psicológicamente. Freud dice así, los grandes psicólogos dicen así, que cuando una persona cultiva un arte, música, cultura, teatro, declamación, etcétera, etcétera, esa persona es mucho más sensible. A ello, por supuesto, complementamos de una manera importante la práctica del deporte, mente sana en cuerpo sano. Áreas de especialización de la ingeniería civil. Las empresas, las entidades cada vez exigen con mayor énfasis profesionales expertos. Cuando ustedes observan en los avisos de convocatoria que da, por ejemplo, el OCE o empresas privadas, por ejemplo, en las páginas del comercio del domingo, dicen profesional especializado en, por ejemplo, estructuras, un profesional especializado en gerencia de proyectos, un profesional especializado en obras hidráulicas. Y saben ustedes que para ejercer la función de residente y de jefe del proyecto, de acuerdo a lo que establece el artículo 188 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dice que tiene que tener como mínimo 2 años de experiencia. ¿Y cómo logramos conocer esa experiencia? A través del know-how, a través del background y del expertise. El know-how es el conocimiento, el background es el historial, lo que podríamos llamar el CBO, currículum vitae, y la experiencia, el expertise. Porque nosotros los ingenieros podemos participar en estudios especiales. Tanto, por ejemplo, la prefactibilidad y factibilidad todavía es el enfoque de los proyectos privados. Ya tenemos el nuevo ciclo de vida del proyecto, según el sistema de programación multianual que establece 4 fases. La viabilidad económica, financiera, el aspecto demográfico, en diseño y supervisión, desde el punto de vista de la arquitectura, de las obras civiles en general, de las especialidades, tanto mecánica, eléctrica, aire acondicionado, fibra óptica, gas, CCTV, circuito cerrado de televisión, etcétera, etcétera. La construcción, procesos constructivos vigentes, tecnología de encofrados, tecnología de equipo y maquinaria, tecnología de epóxicos, tecnología, por ejemplo, de aditivos, tecnología de post-tensados, tecnología de gatos hidráulicos, tecnología de bulones, tecnología de torones. Bueno, ahí tenemos pues un campo, ¿no?, de nuevas tecnologías, nuevos materiales. Bueno, está un poquito más abajo, pero me quiero adelantar, nuevos materiales en el caso de la construcción. En administración y gerenciamiento, este escenario, esta especialidad es relativamente nuevo. En administración y gerenciamiento es relativamente nuevo en el Perú. ¿Por qué? Porque no más de hace 10 años se están incorporando teorías y filosofías como, por ejemplo, Lean Construction, Kaizen, la mejora continua, BIM, Procura, logística. Y esto es lo que justamente está haciendo el gobierno del Perú, cuando establece estas formalidades de contratos, por ejemplo, contratos NEC, lo último que se ha hecho con los Juegos Panamericanos, con el caso, por ejemplo, del Banco de la Nación, obras públicas, y la investigación de nuevos materiales, nuevas tecnologías, por ejemplo, concretos de alta resistencia, High Performance Concrete, concretos de alta performance, de alta resistencia. ¿No es cierto? Estamos hablando ahora de concretos que superan los 1.550 kilos por centímetro cuadrado. Repito, concretos a la compresión. Cuando hice mis estudios de maestría en la UNI llegué a 1.050. En la UNI hemos llegado a 1.050. Ahora tenemos concretos de más de 1.500. Para justamente tener que resolver estas particularidades de la arquitectura o de obras complejas, por ejemplo, torres, ¿no es cierto? O de esos túneles,
o encofrados especiales, encofrados deslizantes, encofrados trepantes, encofrados autotrepantes, mesas voladoras, por ejemplo, de DOCA, de PERI, de F-Consistence, de ULMA. Bueno, tendríamos que hablar de tecnología de encofrados. La calidad de los proyectos de construcción tienen ahora una nueva visión. Hace unos 15 o 20 años se tomaba la decisión en la construcción sobre la base de la decisión del supervisor o del inspector. Ya sabemos quién es supervisor y quién es inspector. ¿De acuerdo? El inspector es el profesional de la entidad, el supervisor es externo. Sobre procedimientos explícitos y muchas veces, como lo están así establecidos en los expedientes técnicos, sin especificaciones técnicas actualizadas. Es decir, con normas que ya no están vigentes. Por ejemplo, en materia de cementos, en materia, por ejemplo, de agregados, en materia, por ejemplo, de aceros. En la parte inferior tenemos la evolución de la gestión de la calidad en la construcción, que ha ido esta evolución de una manera exponencial. Miren, desde el año 2020 hasta el año 2000, si unimos estos vértices de los rectángulos que se encuentran en la parte inferior, vamos a ver que tenemos una curva, de repente de segundo grado, tercer grado. Pero esa curva es exponencial, porque cada vez los conocimientos van avanzando en el tema, por ejemplo, de la implementación de Lean Construction, Project Management, Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento para la administración de proyectos, Building Information Modeling, productividad, constructibilidad, aplicación de la calidad total en proyectos, de las normas ISO. ¿Por qué, jóvenes? Por una fundamental razón. Porque cada vez el cliente se va haciendo más exigente, va requiriendo más exigencia, es más exquisito, es mucho más exhaustivo. Y para ello tenemos, por ejemplo, filosofías. ¿Qué es el Lean Construction? Estos temas lo van a ver ya en su curso de proyectos, cuando estén en el 9º ciclo, 8º ciclo. Es el único, como lo dicen los especialistas, llámese Laurie Koskela, Graham Howell, es el único camino radical para el éxito de las empresas contratistas. Tenemos una guía metodológica, por ejemplo, del PMBOK, del Project Management Body of Knowledge, Project Management Body of Knowledge, el cuerpo de conocimiento para la administración de proyectos, en su 6ª o 7ª edición. Y eso es lo que estamos haciendo en la universidad, promoviendo desde ahora en el curso de proyectos. El modelamiento a partir de la implementación del Plan BIM Perú. Eso es lo que estamos haciendo ya en las especialidades con nuestros alumnos, tanto porque entiendo que en arquitectura les hace el arquitecto Urteaga todo lo que es el BIM en la parte arquitectónica, y en proyectos estamos haciendo estructuras, estamos haciendo mecánicas, instalaciones eléctricas, mecánicas y todo lo que es plomería, ¿no? Mecánica, eléctrica and plumbing. Pero el BIM es una metodología de trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para construir dos veces, una de una manera virtual y la otra de una manera ejecutiva. ¿Y qué nos dice BIM? Equivoquémonos acá, en la parte virtual. Porque si nos equivocamos en la construcción, eso tiene un costo. El perfil del ingeniero civil, los egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la universidad, tendrán capacidades, porque justamente es el enfoque que se les ha dado a los sílabos, ¿no? Para que puedan diseñar, formular, planificar, dirigir y supervisar proyectos de construcción de cualquier tipo de obras, irrigaciones, caminos, saneamiento, edificaciones de una manera holística, integral e innovadora, con responsabilidad social, con el fin de contribuir tanto en el escenario nacional, regional y local, básicamente. Pero también tenemos colegas egresados de nuestra universidad que están trabajando en el extranjero y que están dando grandes lauros a nuestra universidad. Ya serán casos especiales. Buscar y solucionar nuevas tecnologías y materiales para su aplicación, y que estas tecnologías reemplacen aquellas tecnologías que ya caducaron, para justamente incrementar la calidad y reducir pérdidas. Crear y liderar, en el caso que ustedes deseen, ser independientes tanto en consultoría como en construcción, oportunidades de negocios. Y estar capacitados en diferentes ramas. Por eso que a nivel de pregrado, estimados jóvenes, nuestro plan de estudio está diseñado para que ustedes no salgan especialistas. Me explico. ¿Qué pasaría si la Facultad de Ingeniería en su plan de estudio solamente tendría conceptualizado especialistas, por ejemplo, en construcciones, se me ocurre, por ejemplo, rascacielos o represas, grandes represas? La pregunta es, ¿cuándo el Perú se hará un rascacielos como, por ejemplo, el Burj Dubai o como el Chicago Tower? No, de repente nunca. Porque la máxima altura que tenemos de edificios de altura en el Perú lo está en el Banco Nación y el edificio del Westin Libertador. La siguiente pregunta y la segunda respuesta sería, en el Perú, ¿cuántas
represas como las Tres Gargantas se podrían construir. De repente nunca. Por lo tanto, tenemos que darles a ustedes el enfoque de ingenieros generalistas en materia de gestión, construcción, planificación, elaboración y formulación de expedientes técnicos bajo las normas que están establecidas, evaluaciones, saneamiento legal, declaratoria de fábrica, la parte de evaluaciones, obras civiles en general, tanto construcción como supervisión. Acá en la construcción está el residente o recientado, elaboración de estudios geotécnicas, suelos, ensayo de materiales, peritajes, auditorías, constructabilidad, gerenciamiento aplicando Lean, productividad. También pueden dedicarse a la docencia universitaria, sería extraordinario. Ir cultivando ya desde ahora los futuros docentes universitarios. Yo, por ejemplo, estaría deseoso de transferir estos conocimientos porque dentro de unos pocos años ya salimos de la universidad. Y para poder ir cultivando, promoviendo, ¿no es cierto?, fomentando a nuevos cuadros. Esta fotografía es una fotografía que lo tomé hace algunos años, por ejemplo, de un reactor nuclear. Miren ustedes la selva de acero. ¿Se imaginan ustedes el cálculo de la cuantía de acero, el F'(C) del concreto y sobre todo el proceso constructivo para el ensamblaje, el anclaje y luego el encofrado y posteriormente el vertido del concreto? ¿Cómo podemos lograr entender estas obras maravillosas si es que no tenemos el conocimiento? Criterios básicos, por eso les decía, ser ingenieros generalistas sin especialización. ¿Cuándo ya logran ustedes la especialización? Cuando van a una segunda especialización después de tener un título profesional, o si es que ustedes tienen el grado académico, van a estudios de maestría, de doctorado o de postdoctorado. Están preparados ustedes para actuar en cualquier parte del país, con un aprendizaje continuo. Es importante que también conozcan otros idiomas, jóvenes. No es porque alguien les diga, sino porque así lo establece la ley, que tienen que conocer otro idioma. Es decir, que al finalizar ya su 5º año de ingeniería, tienen que dominar otro idioma. La ley dice que para ser magíster, obligatorio es dominar 2 idiomas. La ley dice que para ser doctor se requiere 3 idiomas, pero ese dominio tiene que hacerlo con las 4 fases, learning, speaking, writing, and reading, ¿verdad? No solamente con cartoncitos o con diplomas. Así les digo a mis alumnos. El idioma tiene que dominarse, hablando, leyendo, escribiendo y entendiendo. Lograr la empatía y la asertividad, liderazgo y el rol que va justamente involucrándose en todos los procesos productivos. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros estamos planteando? Que ese ejercicio sea ético, con valores y principios. Es decir, jóvenes, a la corrupción ni 1 milímetro, al robo ni 1 milímetro, a la deshonestidad ni 1 milímetro. Sólida formación en ciencias básicas, dominio de herramientas computacionales, porque aquellos profesionales que no dominen idiomas, que no dominen herramientas computacionales, están ahora catalogados como los potenciales analfabetos de este milenio. Desarrollo de prácticas de laboratorio, visitas permanentes a obras, investigación académica, conocimiento de idiomas. La información última, jóvenes y señoritas, está en inglés. Los últimos papers, last papers, English. Está en inglés. Prácticas profesionales y, por supuesto, tesis. ¿Cuáles son las tendencias de la ingeniería civil? Mayor impacto de software, computadora, idiomas. El ingeniero del futuro va a resolver problemas cada vez más complejos en el tema de saneamiento, porque cada vez se va a ir siendo más agresivo la contaminación de aguas. Más complejos en estructuras, más complejos, va a haber mayor cargas en las carreteras, en los puentes. Por lo tanto, el ingeniero tendrá que convertirse un poquito más adelante en un científico para que investigue las cosas. Pero para que se convierta en un científico o pueda ejercer el rol de científico, tiene que tener ese conocimiento y las prácticas. Tiene que ser más humano y ético y con alta sensibilidad social. Es decir, esa sensibilidad humana y social tiene que ponerlo a disposición con una voluntad de servicio humanitario. Y esa mística de servicio del profesional siempre tiene que estar en primer plano. Y la currícula debe tener un balance entre la formación básica y la formación aplicada con todos estos aspectos que anteriormente estamos desarrollando. En otras palabras, el ingeniero nunca termina de estudiar y nunca termina de aprender. Y lo subrayo acá, que el estudio constante durante toda la vida es el único camino del éxito que tendrá ese futuro profesional. Quiero hacer referencia a este brillante filósofo español que en el año 40 escribió en su libro La revolución de las masas y dijo
que estudiar, y está vigente hasta ahora, y va a estar vigente por los siglos de los siglos, que estudiar y ser estudiante es siempre, y sobre todo hoy, una necesidad inexorable del hombre. Mire, eso es lo que dijo este brillante filósofo español José Ortega y Gasset. Porque caso contrario seremos los próximos cadáveres de la ingeniería, seremos los próximos cadáveres de la tecnología, y los cadáveres están en el cementerio, ya no pueden estar aquí ejerciendo el residentado, la supervisión de una obra. ¿Qué se espera en general del proceso de formulación de un ingeniero y cuáles son esas competencias? La competencia ética y valores humanos se lo he colocado acá en jerarquía, en supremacía, en el primer nivel. Competencias profesionales, competencia comunicativa, creatividad e iniciativa, autosuperación permanente, conocimientos técnicos y el compromiso social, que sería la base del desarrollo. Como les manifesté, las obras que hacemos los ingenieros son tangibles, son visibles. A diferencia de otros profesionales, los ingenieros hablamos por nuestras obras. Y quiero terminar mi exposición con el mensaje que nos da Edward Krieg en su libro Introducción a la Ingeniería y el Diseño en Ingeniería, y tengo que leer porque esta es una cita textual. Y dice Edward Krieg: los ingenieros son creadores tanto de cambios sociales como de cambios físicos, y deben conocer y tomar en cuenta a los beneficiarios y a las víctimas de sus obras. Hay que tomar partido contra las proposiciones de obras que pudieran contaminar la atmósfera y las corrientes de agua, poner en peligro la salud pública, desfigurar el paisaje, o bien contra las que carezcan de sensatez, de ética o de estética, o sean indeseables en cualquier otro modo. Los ingenieros deben hablar. Lo que usted elija hacer a este respecto dependerá de sus aspiraciones y evaluaciones personales. Basta decir que la profesión necesita hombres y mujeres que se interesen en la causa, en el valor de los problemas que se presentan, que tengan el suficiente carácter para decir no a un trabajo indigno de ellos, que sepan oponerse y resistir a ofertas contrarias a su ética profesional. Siempre habrá un puesto para ingenieros de esta talla. Muchísimas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias, colegas, por haberme escuchado en esta conferencia. Estoy a vuestra disposición si hubiese alguna pregunta. Estoy a su disposición y a órdenes de nuestro director y también de los alumnos organizadores de este importante evento. Muchas gracias. Bien, ingeniero, agradecemos bastante su participación. No sé, de repente alguno de los participantes desee hacer alguna pregunta. Bueno, caso contrario, también voy a darle las gracias al ingeniero Hugo Miranda Tejada, ingeniero civil egresado de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, magíster en Ciencias en Ingeniería Civil con mención en la Tecnología de la Construcción de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, ocupando el primer puesto en la sección de posgrado de esta Facultad de Ingeniería Civil. Ha desempeñado también diversos cargos en función pública y privada, como alcalde vecinal de Cajamarca, regidor del Consejo Provincial de Cajamarca, presidente del directorio de la empresa SEDACAF, asesor técnico de la Asociación de Municipalidades del Perú, creador, fundador y primer coordinador general de la Escuela Piloto de Acreditación en Agua y Saneamiento en Pilas de Cajamarca, director de la Escuela de Posgrado de la Mención en Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca y también director de Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Adicionalmente, también cuenta con estudios de especialización, actualización y diplomados diversos, tanto nacionales como internacionales. Su profesión actual es profesor principal adscrito a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, dictando las cátedras de Planeamiento Urbano, Arquitectura de Cajamarca, Planificación Regional, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Costos y Presupuestos, Proyectos de Ingeniería de Costos y Programación de Obras y Elaboración de Proyectos de Desarrollo en la carrera de Ingeniería Hidráulica. Adicionalmente también es profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Cajamarca, en las cátedras de Gestión Financiera de Proyectos y Gestión de la Calidad en la Construcción. Nuestro docente, ingeniero Hugo Miranda, también domina 4 idiomas
extranjeros y nacionales, como son el inglés, el francés, el quechua y también, bueno, nuestro español como su lengua materna, con muy diversas distinciones también. Bueno, para ya no alargar un poquito más, voy a hacer mención sobre algunas de ellas. Docente distinguido, ¿no?, de nuestra Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, docente de excelencia de diversas universidades, como es la Universidad Privada del Norte, la distinción más que un maestro de esta misma universidad, de igual manera reconocimientos por la Universidad Autónoma de Chota, reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, y de igual manera también la distinción en Congresos Nacionales de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros. De la misma manera, su aporte a nivel cultural también es bastante extenso, como la distinción de por ser el promotor del Clarín Cajamarquino, difundir el idioma quechua a nivel nacional y también declarado como hijo predilecto de Cajamarca. De esta manera, le agradecemos, ingeniero, por su participación. Ha sido un muy interesante tema. Bueno, si tiene algo más que agregar. Solamente para agradecer, estimados estudiantes, por la oportunidad que me han dado de participar en este importante evento de la Semana de Ingeniería Civil 2020. Felicitarlos, invocarlos e instarlos para que sigan con esa dinámica del estudio, de la capacitación, y cuenten conmigo para cualquier evento que crean pertinente que yo pueda apoyar y colaborar con ustedes. Muchísimas gracias también a mis colegas que me han escuchado o que han estado presentes, al director de escuela, el ingeniero Sergio Guamán, por haber apoyado este importante evento, al decano de la Facultad de Ingeniería y a toda la familia de la carrera de Ingeniería Civil, porque todos somos una familia y que tenemos que estar justamente en esa dinámica para que nuestra carrera sea la ingeniería modelo o nuestra carrera modelo de Cajamarca y del país. Muchas gracias, jóvenes, y siempre estaré a sus órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero. Bien, a todos los participantes que se encuentran también por la sala, les hacemos la invitación también a ustedes para que puedan permanecer aquí, ya que en unos minutos, hablamos de, bueno, las 6 de la tarde, de repente algunos minutos antes, estaremos contando también con la presencia del ingeniero Enrique Pasquel Carvajal, profesional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos estará brindando la ponencia Mitos y Realidades del Curado de Estructuras de Concreto en el marco de la realización de la Semana de Ingeniería Civil 2020. Entonces, de esta manera, estimados participantes, les vamos a solicitar, bueno, si es que ustedes creen por conveniente que sería lo ideal, permanecer en la sala hasta el momento de inicio de nuestra siguiente conferencia. Muchísimas gracias por su atención. En breve estaremos reanudando con la siguiente conferencia. Muchas gracias.